Y si quiero ver que tengo que levantar el cuello y me va a dar cortina. No sé si les puedo pedir a quienes quieran, por supuesto, sin que sea obligación, quienes quieran bajar un poquito, les agradezco si me ayudan con eso. Bien. Vamos a trabajar. Bueno, en primer lugar quería decirles que alguien, aunque la metodología que está planteada es la posibilidad de que conversemos al final, si alguien tiene necesidad de plantear algo en el camino, no tenga ningún reparo en interrumpir y plantear su inquietud. Esta conferencia tiene tres partes. Vamos a ver si somos capaces de llegar a las tres partes. La primera parte vamos a hablar sobre cuáles son algunas de las características de la cultura humana que nos hegemoniza. Luego vamos a mirar cómo a través de los movimientos sociales y de la lógica de la no violencia se están planteando salidas emergentes a esa cultura hegemónica, y al final vamos a ver cómo eso se puede expresar en una actividad concreta, en una experiencia que se llama constatación de muchachos y muchachas. Entonces, bien, vamos a empezar por esas características, o mirar algunas de esas características de la cultura hegemónica. La cultura, vamos a definir la cultura como el mecanismo a través del cual los seres humanos construimos capacidad de sobrevivencia. O sea, la cultura nos ha servido a los seres humanos para mantener y sostener la vida. Y desde esa perspectiva, hoy nos hegemoniza una cultura. Esa cultura que hoy nos hegemoniza está haciendo algo. O sea, está en profunda crisis. Entonces, a renglón seguido de mirar esas características de la cultura humana, vamos a mirar de qué forma los seres humanos estamos construyendo alternativas creativas a algunos de esos elementos que nos hegemonizan, porque están haciendo crisis. Miren, si la cultura nace en su capacidad de proteger la vida, y hay algunos elementos culturales hoy que empiezan a amenazar la vida, esos ejercicios, esas formas de hacer, empiezan a perder legitimidad entre los seres humanos y se empieza a dar un proceso de transformación. Mi hipótesis es que a los seres humanos de hoy, a ustedes y a mí, nos ha tocado vivir ese momento del cambio, ese momento de la transformación profunda de la cultura. Por decirles algo, las características hegemónicas de la cultura llevan aproximadamente en la historia de la humanidad unos 10.000 años, entre 8 y 10.000 años. Por supuesto que el proceso de aculturación en esta cultura hegemónica no ha sido el mismo, no ha sido sincrónico en todo el planeta, pero diríamos que desde las primeras culturas que empezaron a pensar así hasta hoy han pasado aproximadamente entre 8 y 10.000 años. Uno podría decir eso es mucho, pero si pensamos que los seres humanos tenemos sobre el planeta aproximadamente 100.000 desde que aparecimos los sapiens sapiens, significa que esto es entre el 8 y el 10% de la historia de la humanidad. Digamos, esta cultura que nos hegemoniza tiene solamente entre el 8 y el 10% de lo que ha sido nuestra historia como seres humanos en este planeta. Y esta cultura nace en medio de profunda crisis, porque lo que transforma, como les decía antes, lo que transforma la cultura es la evidencia entre los seres humanos de que la forma como pensamos ya no nos sirve. Y entonces empezamos a cambiar. Es una transformación, diríamos, en relación directa con la vida. Lo que pone en crisis es la amenaza de la vida.
Bien, entonces vamos a ver algunas de estas características. Vamos a empezar por arriba. Una de las características de la cultura que nos simboliza es que es una cultura basada en límites y fronteras. Ustedes se pueden dar cuenta que no sabemos definir nada si no previamente no le definimos límites y fronteras, si no le ponemos parámetros. Casi que de cómo definimos la familia, definiendo los límites dentro de los cuales se encuentra la familia, cómo definimos la pertenencia a un país o a una nación, definiendo los límites del país, ¿sí? Cómo definimos la pertenencia religiosa, poniendo unos límites que determinan quiénes son los que están adentro y quiénes son los que están afuera. Cómo definimos la pertenencia política, también definiendo unos límites que nos permitan, digamos, casi que nuestra forma de conocer está basada en los límites y las fronteras. ¿Qué pasa cuando nosotros ponemos límites y fronteras? Que tenemos una concepción dualista del mundo. A partir de allí construimos una concepción dualista, porque los límites y las fronteras nos determinan el afuera y el adentro. Así como nos determinan el afuera y el adentro, nos determinan la relación de los amigos y los enemigos. ¿Quiénes son los amigos? Los que están adentro. ¿Quiénes son los enemigos? Los que están afuera. Y pensemos en lo religioso, pensemos en lo político, pensemos diríamos, en casi todos los espacios de la vida está presente ese dualismo del adentro y del afuera, de los nosotros y los ellos, y por lo tanto, ¿quiénes son los buenos? Los que estamos adentro. ¿Y quiénes son los malos? Pues los que están afuera. ¿Sí? Entonces construimos el dualismo más difícil de cambiar de la cultura que nos simboliza, que es el dualismo del bien y del mal. Vamos por el mundo casi que definiendo quiénes son los buenos y quiénes son los malos. ¿Dónde está el bien y dónde está el mal? Normalmente, por supuesto, los buenos somos nosotros. ¿Quiénes son los malos? Nosotros, los ellos, los que están por fuera de mi concepción del mundo. Entonces, construimos es una cultura que está basada en la ética del bien y del mal. Es una cultura donde la fuerza física, el ser fuerte, ser determinante o determina la sobrevivencia. Ser fuertes ha cambiado a lo largo de la historia. Cuando empezamos a ser sedentarios, la fuerza era la fuerza física la fundamental. Hoy no es la fuerza física. ¿Qué tipo de fuerza es hoy la determinante? ¿Ah? La económica. Digamos, los más fuertes están definidos hoy, no por los que tienen mayor desarrollo de masa muscular, sino los que tienen cuentas bancarias más fuertes. ¿Sí? Los que tienen mayor acumulación de capital. Digamos, fíjense que lo que ha pasado en la historia es que los fuertes han ido cambiando. La definición de los fuertes ha venido cambiando, pero siempre han estado arriba los más fuertes. Eso se reproduce, todas estas cosas que estamos viendo, no es la cultura de unos seres que están por fuera de aquí y que nos convencen o que nos engañan. No, esa forma de pensar nos atraviesa a nosotros y a nosotros. Y la reproducimos en la vida cotidiana. Desde que estamos pequeños nos enseñan a diferenciar el bien del mal. Es más, nos dicen desde las perspectivas religiosas, los que hemos sido educados en familias religiosas, que dentro de nosotros hay como una especie de angelito y una especie de diablito. Y que la función del angelito es acabar con el diablito, porque si no el diablito acaba con el angelito. Y entonces la primera guerra, por eso las guerras no son tan familiares. La primera guerra que montamos nosotros como seres humanos es una guerra contra nosotros y nosotras mismas, intentando dominar aquello que nos han dicho que es aquello que no es conveniente, que es malo. De la misma forma,
en la vida cotidiana reproducimos la lógica de los más fuertes. Y entonces le decimos a los niños, usted tiene que triunfar en la vida. Y triunfar es manifestarse como fuerte, ser de los fuertes. Y usted tiene que tener éxito. Y hoy el éxito se mide en acumulación económica. Una persona que tiene mucha plata en esta sociedad se cree que es una persona que ha tenido o que tiene mucho éxito. Y le decimos a los niños que si quieren triunfar en la vida tienen que ser fuertes. Es más, a los varones nos han dicho que no podemos llorar como una medida de la fortaleza. No expresar sentimientos. Y hoy le decimos a las mujeres que si queremos triunfar, que si quieren triunfar, tienen que comportarse como los varones. Ya tienen que ser fuertes. Y los fuertes están llamados a dominar a los frágiles. Es otra característica de esta cultura. Los fuertes están llamados a socorrer, a dominar, diríamos, los frágiles están llamados a ser tutelados por los fuertes. Eso es tan cotidiano y ha formado parte de nuestra cotidianidad de tal forma que no sé si ustedes se acuerdan que en el 2008 hubo una crisis financiera muy grande, ¿sí?, de los bancos, y se movilizó la plata de los impuestos de los países para salvar a los bancos. Con mucho menos de lo que se movilizó en el 2008 para salvar a los bancos, hubiéramos solucionado el problema del hambre y la sed en el planeta entero. Sin embargo, a nadie se le ocurre, o a muy poca gente pareciera ocurrírsele, movilizar recursos para solucionar el problema del hambre. Pero para solucionar el problema de los banqueros, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque tenemos interiorizado que a quien hay que ayudar es a los fuertes, porque los fuertes son los encargados de tutelar a los frágiles. Otro ejemplo, no sé si ustedes recuerdan Carimagua, en el Llano, una finca que la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia, no recuerdo cuál de las dos, dice que esa finca debe ser entregada a los desplazados. No sé si recuerdan, hace más o menos unos 7 o 8 años, tal vez un poco más, sí. Y el señor que estaba de ministro de Agricultura en ese momento, de cuyo nombre prefiero no acordarme, decía que no, que Carimagua había que darse a los empresarios de La Palma, porque si Carimagua se le daba a los desplazados, iban a tener todos los desplazados una matica de plátano, 2 gallinas y mucha pobreza. Pero si Carimagua se le daba a los fuertes, esos fuertes iban a montar una gran empresa, todos los desplazados que vivían allí iban a tener un buen empleo, iban a tener buenos ingresos económicos y iban a salir de pobres más fácilmente. Fíjense cómo tiene lógica. Tiene lógica. Una cosa es que uno no la comparta, pero tiene lógica. Y uno podría darse cuenta cómo en la vida cotidiana nosotros reproducimos la lógica de los fuertes. En la vida cotidiana, por ejemplo, todos los juegos, o casi todos los juegos de los niños y las niñas son competitivos. ¿Por qué son competitivos los juegos? Porque es la forma, el mecanismo a través de los cuales los seres humanos identificamos a los más fuertes. Entonces, enseñamos a competir, porque una lógica de la relación de la fuerza y la dominación de los frágiles es enseñar a competir. Somos una cultura de la competencia. Es más, en las universidades dicen que nos enseñan incompetencias. Luego nos definen competencia de otra forma, pero no sabe qué es competencia. Desde chiquitico le enseñaron qué es competir. Ser competente, ser competitivo. ¿Sí? Y nos enseñan a competir como una forma de demostrar quiénes son los más fuertes, quiénes pueden llegar a ser los más fuertes. Y entonces, los más frágiles hemos intentado hacer a lo largo de la historia, pues, trampas para llegar a ser los más fuertes. El narcotráfico ha sido un mecanismo a través del cual en este país los más frágiles han intentado llegar
intentado llegar a ser los más fuertes. Y bueno, podríamos poner muchos ejemplos. En esta cultura, la obediencia es la virtud social por excelencia. Nos enseñan a obedecer. Solo obedecer. Alguien que sea papá le ha enseñado a su hijo o a su hija a desobedecer y lo premia cuando desobedece. Es más, ya empieza a haber papás que enseñan a desobedecer, ojo, porque estamos cambiando. Pero sigue siendo hegemónico enseñar solo a obedecer. Es más, cuando el niño se sale sin permiso de la casa y llega con la rodilla raspada, ¿qué le dice papá y la mamá? ¿Sí ve? Por desobediente. ¿Y quién le dice que lo castigó? O sea, la primera percepción religiosa que tenemos los seres humanos es un ojo grande, que está vigilante todo el tiempo, está mirando todo el tiempo qué hacemos, qué no hacemos, para caernos si nos equivocamos, sobre todo si desobedecemos. Los mitos de los pueblos están plagados, están llenos de mensajes de obediencia. Ya no hablemos, por supuesto, del mito del paraíso terrenal y esas cosas, donde es expulsado, esas dos personas son expulsadas, no son castigadas, son expulsadas por toda la eternidad por haber desobedecido. O sea, nos enseñan que lo peor que podemos hacer es desobedecer. Todavía no conozco ningún colegio, ninguna universidad, ninguna empresa donde le den medalla de honor a final de año al más desobediente del curso. Nos dan medallas de reconocimiento a los obedientes. Y junto con la obediencia, el miedo es el regulador social. O sea, nos enseñan a comportarnos bien, porque si no nos cae un castigo. Comportarnos bien es ser obedientes, si desobedecemos nos castigan. Y el miedo se vuelve un regulador social. Entonces, nuestros niños y nuestras niñas crecen plagados de miedos. Desde el poco hasta los miedos de si sale a la calle, de lo que le va a pasar. Y uno crece, diríamos, bueno, hace 3.800 años surgió el código de Hammurabi y de ojo por ojo y diente por diente. Pues esa es una justicia del miedo. Lo que le puede pasar a uno y se porta mal. Es más, a uno le enseñan en todas las instituciones, hay manuales de convivencia y ese tipo de cosas. ¿En qué consisten los manuales de convivencia? En decir, si usted hace esto, mire lo que le pasa. Una serie de castigos que se le imponen a la gente cuando la gente porta mal. Entonces, diríamos que la regulación social es a través del miedo. Fíjense cómo, ¿quiénes son los buenos? Los más fuertes. ¿Sí? Los más fuertes están llamados a dominar a los débiles. ¿A quién debemos obediencia? A los más fuertes. Según las circunstancias, ¿cierto? El papá, la mamá, el maestro, el cura, el político, el rector, ¿sí? Debemos obediencia a los más fuertes. ¿Y qué hacen los más fuertes? Definen los castigos que nos van a poner si nosotros no les obedecemos y no aceptamos la dominación. Entonces, pues, el niño sabe desde pequeño, es lo primero que le enseñamos a los niños y a las niñas muchas veces, lo que les puede pasar si desobedecen a los demás. Esa es la medida, la regulación. Por lo tanto, construimos una lógica del poder absolutamente jerarquizada. Uno llega a un sitio y pregunta aquí quién manda. Y si a uno le dice, no, aquí no manda nadie, uno dice, uy, eso es caótico. A uno le parece que las cosas organizadas son las cosas que tienen jefe, que tienen cabeza, que se sabe quién manda. Está estructurado exactamente cómo tiene que obedecer la gente a quién. En una lógica absolutamente jerarquizada del poder, jerarquizada y centralizada.
Uno pregunta, ¿quién tiene el poder en la casa? La gente dice, el papá y la mamá. ¿Quién tiene el poder en el colegio? El maestro. ¿Quién tiene el poder en la empresa? El gerente. ¿Quién tiene el poder en la iglesia? El cura o el pastor. ¿Quién tiene el poder en el partido? El secretario general del partido. Uno siempre ve el poder afuera y siempre o está arriba o está al centro. Esa es una lógica del poder. Nos parece que lo que no responde a eso no está bien. Por otro, junto con eso está la justicia del castigo que ya hablamos, el ojo por ojo y diente por diente. ¿Sí? ¿En qué consiste la justicia del castigo, la justicia retributiva? En infligirte un castigo proporcional a la falta cometida. Si no nos sentimos que haya justicia, hoy estamos en este país de la discusión, ¿cierto? O sea, en la justicia, solo hay justicia si hay castigo. Y si hay castigo proporcional a la falta cometida. ¿Existen otras formas de justicia? Es posible que sí. Estamos pensándolas. Pero todavía esta es la lógica hegemónica. Entonces, de acuerdo a la pertenencia ideológica que uno tenga, uno cree que aquellos que son los malos, los enemigos, merecen que se les ponga todo el peso de la ley. ¿Qué es todo el peso de la ley? Un castigo proporcional a la falta cometida, que pasa por cárcel y pues ojalá. La gente cuando el niño comete un error, ¿qué piensan los papás? Hay que castigar. Y hay que castigarlo ejemplarmente. ¿Y con qué lo castigamos? Y normalmente dicen, hay que hacerlo con algo que les duela. Dice la gente, ¿cierto? Con algo que les duela. Y la gente pone así y tensa la voz, ¿no? Porque creemos que el castigo y el dolor son los que educan a la sociedad. Fíjense que no es solamente una cosa de ideología política, no, es una cosa que nos atraviesa a todos y a todas y que reproducimos en todos los espacios. Somos una cultura de los unanimismos. Nos fascina la gente igualita a nosotros y a nosotros. La gente que es distinta a nosotros y a nosotros nos pone nerviosos, por decirlo menos, ¿cierto? Cuando una persona está buscando a otra para compartir su vida, la busca lo más parecida a sí misma. Que tengan los mismos gustos, que se rían los mismos chistes, que sean. Y de hecho la gente con el tiempo se separa y dice, hey, ¿por qué te separaste? Y dices que son amigos tan distintos. O sea, pensamos que el ideal es conseguir una sociedad donde todos pensamos igual. ¿Cómo igual? Como pienso yo. Esa es la medida. Porque yo soy la medida de la bondad. Nadie se cree malo. Normalmente las guerras son de buenos contra buenos. ¿Cierto? Entonces, Osama Bin Laden ataca las Torres Gemelas y es que fue él, que no sabemos. ¿Cierto? Porque él era el bueno. Y había que atacar la esencia del mal. ¿Sí? Y Bush creía que él era el bueno. Invade Afganistán, invade Irak, porque hay que acabar con los malos. Y hoy estamos en la misma historia con ISIS y la misma historia entre la guerrilla y el ejército de Colombia. Todo el mundo se siente bueno, todo el mundo, Hitler se creía bueno. Tenía una conciencia profunda de bondad. Y los nazis. O sea que todas las guerras son de buenos contra buenos, porque creemos que la paz es el resultado de que todos pensemos igual. Igual, otra vez, ¿qué es el igual? Como pienso yo y como piensa mi colectivo, porque yo y mi colectivo somos los buenos, somos la esencia del bien. ¿Sí? Es la medida de las cosas. Y, por supuesto, es una cultura que legitima las violencias. ¿Sí?
La violencia es buena en manos de los buenos. O sea, la violencia mala, la que condenamos todo, es la violencia de los que nosotros consideramos malos. Pero de los que consideramos buenos, esa violencia es buena. No le llamamos violencia, le llamamos lucha política, le llamamos violencia legítima, le llamamos formación, educación, disciplina, le llamamos de miles de formas, porque no le vamos a llamar violencia. ¿Cierto? La violencia de los buenos no es violencia. ¿Cierto? Y el problema está en que como todo el mundo se cree bueno, pues entonces vivimos en un mundo donde nos regulamos a partir de la violencia. La violencia es el mecanismo a través del cual resolvemos los conflictos entre los buenos y los malos, entre los fuertes y los frágiles, entre los obedientes y los desobedientes, entre los que no aceptan el poder jerarquizado, entre los que se equivocan y merecen castigo, entre los que no son iguales a los otros. Legitimamos, pasamos por el mundo legitimando la violencia de todo tipo en esta cultura. Fíjense que no, ojo, cuando yo estoy echando este cuento muchas veces estamos pensando en el afuera, en el que está enfrente. Y resulta que estas formas de pensar nos atraviesan por igual a todos y a todas. En la mayoría de los casos, por supuesto, siempre hay puntos de fuga, siempre hay líneas de fuga, que es a lo que nos vamos a referir ahora. ¿Hay alguna pregunta sobre estas características? Diríamos, abuelo de pájaro, muy rápidamente, podríamos demorarnos mucho en cada una, pero se trataba de hacernos una idea de la cultura que nos hegemoniza y algunas de sus características. ¿Hay alguna intervención o alguna pregunta que alguien quiera hacer al respecto? Muy obedientes ustedes. La cultura hegemónica ejerce un poder impresionante sobre nosotros y nosotras. Bien. Vamos entonces a pensar, vamos a pensar un poquito en las transformaciones que están surgiendo. Otra vez les recuerdo la hipótesis básica. Cuando la cultura ya no nos permite sostener la vida, sino que empieza a amenazarla, empieza a transformarse. ¿Qué elementos de la cultura, por ejemplo, la dominación de los fuertes, la dominación por parte de los fuertes hacia los frágiles? Eso nos ha hecho una cultura patriarcal y una cultura antropocentrista. Creemos que los seres humanos estamos llamados a dominar la naturaleza y que los machos estamos llamados a dominar a los frágiles. Todavía creemos eso. Las mujeres han cambiado mucho, han dado muchos pasos en eso. No vamos a ir, nos estamos haciendo los huevones, ¿cierto? Nosotros creemos que todavía podemos seguir siendo iguales, aunque las mujeres hayan cambiado mucho. Pero el patriarcalismo no es solamente una cosa de hombres. El patriarcalismo es una cosa de cultura. Nos atraviesa por igual a hombres y a mujeres. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el antropocentrismo está haciendo que destruyamos el medio que nos sustenta. Cada vez existe, es una sensación más incorporada a nuestras vísceras que como vamos mal. Vemos, por ejemplo, que la lógica de los fuertes está haciendo que la acumulación de capital lleve a los mares la competencia por la pesca. Y estamos pescando a una velocidad mayor de la que necesitan los peces para reproducirse. Y nos damos cuenta de que como sigamos así y aumentando, pues va a llegar un momento en que no va a haber peces en el mar. ¿Cierto? Nos damos cuenta de que el motor del capital y no sé qué va a hacer la energía. Y entonces, pues cualquier fuente de energía, la que sea, porque esto no se puede parar. Y entonces utilizamos, pues, fuentes de energía basadas en la quema de fósiles, de residuos fósiles, o la energía nuclear. ¿Cierto? Y entonces, pues, nos encontramos con 2011, la explosión
explosionan por el maremoto en Japón, 5 reactores nucleares en Fukushima. No sé si ustedes saben que esa explosión de los reactores nucleares de Fukushima no ha parado. O sea, no han podido, porque los seres humanos sabemos cómo desatar una relación en cadena, pero no sabemos todavía cómo pararla. ¿Cierto? Entonces, tenemos que llevamos 4 años donde los reactores nucleares de Fukushima se están enfriando con agua del mar. Cada vez agua se calienta porque eso produce energía. ¿Qué hace con el agua? La botan al mar. Ya no han podido, llevamos 4 años y eso es una percepción de amenaza seria. Nuestros niños y nuestras niñas nacen ya con un chip incorporado, que es una conciencia, mayor conciencia ecológica que nosotros y nosotras. Los más jóvenes aquí tienen una conciencia, otra conciencia de relación con la naturaleza. Bien, estamos construyendo nuevos símbolos y estamos construyendo nuevas significaciones. ¿Por qué es tan importante los símbolos y las significaciones? Porque si somos seres culturales, leemos la realidad a través de símbolos y significaciones. Si nosotros pretendemos cambiar la realidad, pero no cambiamos los símbolos y las significaciones, construimos una realidad igualita a la que queríamos cambiar. Un ejemplo, 1789, los revolucionarios franceses quieren acabar con la lógica autoritaria del poder, derrotando la monarquía, entonces pasan por la guillotina a Luis XVI y a todos sus secuaces. Y en menos de 10 años tenían a Napoleón Bonaparte, y ya no era rey de Francia, era emperador de Europa. ¿En qué cambió la percepción del poder? O los bolcheviques, a principios del siglo XX, ¿cierto? Desaparecen al zar para acabar con el símbolo que suponía el zarismo. Nunca se supo qué pasó con el zar disponible. Y en menos de 10 años tenían a Stalin, que se murió en el poder. ¿Y en qué cambió la percepción del poder? Entonces, fíjense, si nosotros no somos capaces de cambiar los símbolos y la significación, hay 3 ejemplos de símbolos que estamos construyendo. Década del 60, lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, por los derechos civiles de la población afro, y los deportistas norteamericanos en México del 68, cada que ganaban una carrera, levantaban el puño hablando del poder negro, la fuerza del negro, el poder negro. Se convirtió en un símbolo que aportó profundamente a la transformación de las leyes que regulaban todavía la discriminación en Estados Unidos. Por supuesto, los bastones de mando de nuestros indígenas nada, que es un símbolo de poder, pero no es un poder de dominación. O sea, con el bastón no agarran a la gente a golpes. Los bastones no son para bloquear a la gente. Los bastones simplemente son un reconocimiento social de todos nos cuidamos. Y por supuesto Gandhi con la rueca. La rueca es ese instrumento que está ahí delante que utilizaban los indios para hilar la lana y construir los textiles. Y Gandhi decía, el desarrollo es como el sonido de la rueca. Porque decía Gandhi, como efectivamente pasó después de su muerte, si industrializamos la India, vamos a acumular, vamos a crecer más, entendiendo crecimiento y desarrollo como acumulación económica. Pero vamos a perder en dignidad. El sonido de la rueca es mucha gente con un trabajo digno. No van a ser ricos, pero van a ser dignos. Y el desarrollo pasa primero por la dignidad que por la acumulación. Entonces construye el símbolo de la rueca. Construir nuevas significaciones tiene que ver no con cambiar necesariamente las creencias. Cada uno de nosotros y nosotras tiene creencias. Cuando hablo de creencias no me estoy refiriendo solamente a creencias religiosas, también hay creencias políticas, también hay creencias sociales, mejor dicho, nosotros todos y todas leemos la realidad a partir de nuestras creencias. Si no transformamos nuestras creencias, no es posible transformar la realidad.
si no transformamos la creencia de la obediencia, por ejemplo, y enseñamos a nuestros hijos también a desobedecer, ojo, no estoy diciendo que ahora desobedecer es bueno y obedecer es malo, no, las dos cosas son necesarias. Hay que deconstruir el dualismo del bien y el mal. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué estamos haciendo para deconstruir eso. Estamos deconstruyendo las fronteras y los límites. Estamos construyendo territorios no geográficos. La caída del muro de Berlín en 1989 se convierte en un símbolo de que los muros se pueden caer. Ojo, después se levantaron los muros de Palestina, México, Ceuta, o sea, seguimos levantando muros. Pero el muro que existía en Berlín había sido construido con características de perennidad. Ni siquiera cuando se cayó, la gente creía que se podía caer. Y la gente empezó a atravesar el muro de Berlín con miedo de qué podría suceder, de que en cualquier momento iban a empezar a disparar para hacer el muro más alto. Y el muro se desmoronó. Cuando ningún poder de la tierra tumbó el muro de Berlín. Ninguno de los poderosos. Todos los poderosos de la tierra estaban asumiendo que el muro de Berlín era para toda la eternidad. ¿Quién tumbó el muro de Berlín? La gente. La gente deconstruyó el símbolo de la separación. Y al deconstruir el símbolo de la separación, en sus mentes, el muro empezó a ser inútil y se desmoronó. No lo tumbó nadie, y cayó. También estamos reconstruyendo muros, no solamente muros físicos, sino también muros en nuestras perspectivas de género. ¿Cierto? No soy la mujer de tu vida porque soy la mujer de la mía. Hoy estamos reconstruyendo el muro levantado entre lo masculino y lo femenino. A nosotros nos enseñaron qué es ser hombre, todo lo que no tiene que ver con ser mujer. ¿Qué es ser mujer? Todo lo que no tiene que ver con ser hombre. Y entonces este mundo dividió las características de humanidad, unas se les entregó a los hombres y otras se las entregó a las mujeres. Y entonces a nosotros nos enseñaron que no podíamos manifestar afectos, que eso era femenino. Entonces las mujeres nos dicen, ¿tú por qué nunca me dices te quiero? Y entonces a uno no le sale, a no ser que tenga muchas ganas, pero si no le sale, no le sale. ¿Sí? Es más, cuando uno quiere decirle te quiero, te toca contratar un mariachi, que sale carísimo. O dedicarle un disco, porque a uno no le sale. ¿Por qué? Porque nos educaron con nuestros afectos castrados. Nos dicen que los hombres no nos gustan las películas de drama, que nos gustan son las películas de acción. No es que no nos gusten las películas de drama, es que las películas de drama nos hacen llorar. Y como nos dicen que no debemos llorar, pues uno se siente muy mal viendo una película donde todo el tiempo le está diciendo el inconsciente que no tiene que llorar. Entonces no son los dedos aquí. Por si hay lágrimas, las lágrimas no rueden, porque en ese momento se ilumina la batalla y bueno, además como machistas somos hombres y mujeres, las primeras que nos atacan son ¡oh, mira, llorando! Entonces uno aguanta para no llorar. ¿Y cómo aguanta? Le duele aquí. No sé si le ha pasado. Entonces uno sale con los ojos secos y con dolor de amígdala. Entonces uno dice, no, pues para esa gracia no voy yo a esas películas, a mí solo me gusta la atención, la de fútbol, donde no hay ningún afecto por ahí donde yo me pueda deslizar hacia el campo de lo femenino. Fíjense que ¿por qué las guerras las hacemos fundamentalmente los hombres y hoy desgraciadamente las mujeres que creen que hay que comportarse como los hombres? Porque somos muy frágiles. Porque como no podemos manifestar afectos, entonces estamos siempre a la defensiva. No podemos llorar, nosotros tomamos una botella de aguardiente para llorar tranquilos y luego echamos la culpa al trago, ¿no?
Nos cuesta mucho trabajo llorar, nos cuesta, sí, somos castrados, tenemos muchas castraciones los hombres y por eso somos potencialmente más violentos. Pero estamos deconstruyendo los límites y en eso han sido muy importantes los nuevos feminismos. Las mujeres nos están enseñando que esos límites que construyó la sociedad entre lo masculino y lo femenino son culturales, no son ciertos y producen dolor porque producen dolor de dominación sobre lo femenino. Y afortunadamente las mujeres, por ejemplo, hoy están descubriendo el derecho al placer, que su cuerpo tiene derecho al placer. Todavía nosotros nos preguntamos cuando hay una mujer, estamos con una mujer y esa mujer nos pide más allá de lo que uno se imagina que puede pedir una mujer buena. Dice, ¿y usted dónde aprendió eso? Que conmigo no fue. Sí, porque seguimos creyendo que el cuerpo de la mujer es el sitio donde los hombres nos masturbamos. Las mujeres ya empiezan a decir, tenemos derecho al placer. Eso desde la aparición de la pastilla anticonceptiva, donde las mujeres pudieron separar placer y reproducción. Entonces hoy las mujeres deciden cuándo ser mamás. Y también deciden si no quieren ser mamás. Y no son menos mujeres porque no sean mamás. Entonces hay una cantidad de transformaciones en esos límites entre hombres y mujeres. Los hombres más difícilmente, pero ya empezamos a entender que tenemos derechos a ser afectuosos. Y hoy vemos a hombres que cambian pañales, que llevan niños. Cuando yo era niño, nunca caminé de la mano de mi papá, porque mi papá consideraba que no era bien visto dos hombres caminando de la mano. Nunca ni un beso, porque no era bien visto dos hombres besándose. Hoy los papás le dan besos a sus hijos, los llevan de la mano, los cargan. Hoy nos estamos ya permitiendo, fíjense que esas son evidencias del cambio. Nos estamos permitiendo ser distintos. Si los muchachos y las muchachas de aquí se comparan con sus mamás, con sus papás, con sus abuelas y con sus abuelos, estoy seguro de que la mayoría de ustedes se está dando cuenta de que hay camino. Ha tomado distancia de esa masculinidad y esa feminidad de los abuelos y las abuelas. Estamos deconstruyendo esos límites. Y por supuesto se están cayendo los límites también ideológicos. Ahí tenemos a Mandela saliendo de la cárcel en 1989, 90, no recuerdo bien. En un país absolutamente segregado por el apartheid, ¿sí? En lógica de amigo-enemigo, los sudafricanos estaban diciendo a qué horas este hombre sale y le declara la guerra del 80% de la población contra el 20%. Y resulta que Mandela sale y dice, necesitamos construir el país donde quepamos todos, ustedes y nosotros. Y deconstruye los límites ideológicos, los límites que nos planteamos entre los amigos y los enemigos. Con los enemigos nos han enseñado que con los enemigos no se negocia, a los enemigos se los vence. Eso es lo que nos han enseñado. ¿Sí? Con los enemigos no se habla. Y Mandela, digamos, la lucha de Sudáfrica nos enseña, no solamente Mandela, la lucha de Sudáfrica nos enseña la deconstrucción también de los límites ideológicos. Estamos, como les decía hace un momento, construyendo nuevas percepciones de la política y lo político. Decía Schmitt que la política es la relación entre el amigo y el enemigo, que lo que define la política es la relación amigo-enemigo. Hoy estamos deconstruyendo la lógica amigo-enemigo. Nos cuesta trabajo. Todavía Gandhi no forma parte de los estudios de ciencia política en ninguna universidad. Mandela todavía no es un poco de reflexión sobre nuevas formas de hacer política. ¿Por qué? Porque la política sigue hegemonizada por la educación amigo-enemigo. ¿En qué consiste la política? En identificar el enemigo.
en que los amigos nos armemos para destruir y dominar a los enemigos. Y eso lo usan todos, los de derecha, los de izquierda, los de arriba, los de abajo, los de... ¿sí? Cualquier pensamiento ideológico de los que conocemos han utilizado esta lógica, pero estamos deconstruyendo. Ahí encontramos, pues ustedes se acordarán, ninguna de esas fotos es de la Brazatón, pero en las movilizaciones de estudiantiles en el 2012, como unas lógicas distintas logran lo que nunca se había logrado. Todavía nos falta aprender incluso de nuestras propias acciones, porque hay gente que dice, uy no, abrazar a la policía, eso es una traición de clase. Yo tenía la misma impresión hasta que un amigo, muy amigo, le tocó prestar el servicio militar y le tocó verlo uniformado. Y ese amigo, cuando lo empecé a ver uniformado, me humanizó a todos los uniformados. Me odió. Desde la lógica, amigo y enemigo me odió, ¿cierto? Porque yo lo tenía clarísimo. Pero como era mi amigo, yo no lo podía identificar con el enemigo. Y estaba uniformado. Y entonces empieza uno a descubrir que esa gente que está uniformada tiene más miedo que nosotros. Y esa gente que está uniformada es el Señor, es el hijo de la señora que asea, que ayuda a asear, recibe títulos en la universidad. Y que muchos de los uniformados de este país se han metido de uniformados en cualquiera de los ejércitos, pues porque ha sido la única forma de llevar tu exceso a la casa. Y entonces uno empieza a deconstruir la lógica de un enemigo, a mirar que detrás de ese que está allí no hay la esencia del mal, porque el enemigo es eso, ¿no? La esencia de todo lo malo. Hace un tiempo me llamaron de un colegio que estaban muy preocupados, y la preocupación de los profesores de ese colegio era que uno de los muchachos había amenazado de muerte a una profesora. Y en el manual de convivencia no figuraba la amenaza de muerte como causal de expulsión. Y el muchacho y el papá se dieron cuenta y no estaban dispuestos a dejarse echar. Y ahora ¿qué hacemos? Por supuesto, la amenaza de muerte a la profesora es una cosa seria. No estoy diciendo que no era nada, ¿cierto? Y estábamos debatiendo cómo podemos hacer, cómo vamos a hacer con este muchacho. Salía todo el mundo a decir, sí, este muchacho, para ti, para tanto, echando cosas de razones, unas obvias de por qué ese muchacho no podía vivir entre los buenos, era de los malos, había que expulsarlo por fuera de los límites del territorio. Y estando en esas, una profesora levantó la mano y dice, yo quiero compartir una cosa. El otro día no soy profesora de primaria, tenía una actividad con los niños pequeños y le pedí a los profesores de bachillerato que mandasen a unos muchachos para que colaborasen. Y la actividad salió muy bien. Al final del día yo quise hacer un reconocimiento público a la ayuda que me prestaron nuestros muchachos y muchachas, pero especialmente a uno que fue especialmente respetuoso, colaborador y todo eso. Cuando estaba en estas, otro de los muchachos me acercó por detrás y me dijo, profesora, ese fue el que amenazó de muerte a la profesora el otro día. Se cayó la lógica, amigo mío. Porque ya no podía, ese testimonio nos mostraba que ese muchacho no era, como queríamos demostrar, el más malo de los malos que merecía la expulsión por fuera del territorio. Sí, entonces, cuando la profesora dice que es otra profesora, levanta la mano y dice, sí, además ha sido hasta buen estudiante. Sí, además no ha tenido mayores problemas y ya está en décimo. Y ha estado toda la vida aquí y empieza a salir cuando empezó a deconstruirse la lógica amigo-enemigo, la gente empezó a mirar el problema de distinta forma y empezaron a surgir salidas distintas que no pasaban por la expulsión del territorio, porque es muy posible que si en ese colegio hubieran expulsado a ese muchacho hubiera esperado a la profesora en la esquina y se hubiera convertido en una asesino. Porque la lógica del castigo produce rabia.
y si no, acordémonos todos cuando nos han castigado. ¿Qué produce? Produce, ay sí, ¿cómo me equivoqué? Perdón, disculpe. No, pero una rabiecita, ¿cierto? Una rabiecita que uno lo que está esperando es la oportunidad para sacarse la espina. Y si no hay, ahí está, chuzando. La justicia retributiva, la justicia del castigo, no ha construido mejores sociedades. La justicia del castigo, un crimen que nos indigna a todos y a todas es la violación de niños y niñas, violación sexual de niños y niñas. En la mayoría de los casos nos indigna. Siempre que sale un violador, la gente dice que crezcan las penas, que no sea 30 años, sino por toda la eternidad. ¿Sí? ¡Pena de muerte! Y no nos damos cuenta de que tenemos una cultura que fabrica todos los días potenciales violadores. Porque le estamos diciendo a ese niño desde chiquitico que con esa pichita puede hacer lo que le dé la gana y que demostrar ser hombre es penetrar prácticas. ¿Qué es eso? Un violador en potencia. La mayoría de los violadores no son enfermos, son normales, son hijos de esta sociedad machista y patriarcal que nos educa así, que nos hace creer que ser hombre es penetrar y que el número de penetraciones está directamente proporcional a la demostración de hombría. Entonces, sirve la pena de muerte. El problema es más serio, ¿cierto? Bueno, el poder de la fragilidad. Estamos descubriendo nuevas lógicas de poder. Siempre hemos creído que el poder es para poder, ¿cierto? Que el poder es para dominar. Entonces uno habla de poderosos, inmediatamente está diciendo poderosos son los que dominan. Y estamos empezando a entender que hay otra lógica del poder. Esa mujer es una mujer turca. No sé si ustedes recuerdan las manifestaciones en Turquía hace 2 o 3 años, que la gente empieza a movilizarse para salvar un parque. Fíjense, nuevas actividades en relación con la naturaleza. Se movilizan los ciudadanos de Estambul a salvar un parque porque habían autorizado en ese parque construir un centro comercial. Y la gente se moviliza. Y esta mujer se construye una fortaleza, que no es fortaleza de dominación, es fuerza de la verdad que se gana. Es la fortaleza del muchacho chino que confrontó los tanques rusos. ¿Han visto la fotografía, cierto? El video de YouTube, que en las manifestaciones estudiantiles en Pekín, este muchacho se pone delante del tanque y el tanque no se atreve a pasar por encima de él. Es otra fuerza. Estamos descubriendo otras fuerzas. ¿Sí? Es la fuerza del símbolo de nuestros indígenas nazis. Con su bastón de mando. Que no es una fuerza, recuerdo la vez que en La Paz estuvo un gobernador indígena y ellos se fueron con sus bastones de mando al sitio donde sabían que tenían al gobernador y La Paz los soltó antes de que ellos llegaran. No por miedo a que los pudieran amar. Una fuerza. Que no es una fuerza, creemos que cambiar el mundo pasa por tener la fuerza de la dominación. El problema está en que los que hemos querido cambiar el mundo y cogemos la fuerza de la dominación, inmediatamente nos hemos vuelto dominadores. Y si no, miren la historia, que está plagada de ejemplos. Nos avergüenzan muchas cosas en esta humanidad, hoy sentimos profunda vergüenza de muchas cosas. Pero este poder de la fragilidad nos está enseñando cosas. Es un poder que es el poder de la influencia sutil. Es un poder que influencia sutilmente. No sé si me entienden. Después de que la policía turca les había tirado todas las toneladas de gases lacrimógenos y todas las bolas de goma, vidas y por haber a la gente de Estambul,
Un hombre con una mochila llegó y se paró así, a mirar al fundador de la nueva patria turca, Atatürk. Así estaba, estuvo horas y alguien le tomó fotos. No dijo nada, no repartió volanticos del significado de su acción, no, estaba ahí. Se le fue. A los pocos días, cantidad de gente en Turquía hizo el mismo signo. Se pararon horas porque empezaron a decir: no nos pueden pegar por pararnos a mirar para arriba. Estaban diciendo cosas, ¿cierto? No necesitaban palabras. Es un nuevo poder, una nueva lógica del poder, el poder de la influencia sutil, que si ustedes quieren encontrar, hay en las 7 leyes del caos de John Christie y David Pitt, hay una que se llama la ley de la influencia sutil o el efecto mariposa. Ahí hay una reflexión muy bella sobre esas nuevas lógicas del poder. Es el poder de Rosa Parks en 1953 que decide no levantarse y se debe el puesto del bus a un hombre blanco que le exige el puesto. ¿Por qué no se levanta y pensada? No me parece justo. Señora, es que dice la ley, dice no sé qué diga la ley. Si dice, pues que diga, pues yo no me voy a levantar. Entonces para el bus, el chofer viene, y el señor tiene que entregar un puesto al señor, dice, no lo voy a entregar, ¿por qué? Pues estoy casada. Viene la policía y por supuesto, como está violando la ley, en este mundo, al que viola la ley, se le lleva a la cárcel. Y se llevan a Rosa Parks para la cárcel. Y ese gesto pequeño de una mujer negra, la fragilidad de la fragilidad, suscita en Montgomery un paro de transportes de toda la población negra que decide no volver a utilizar el transporte público mientras el transporte público esté segregado. ¿Saben cuánto duró esa manifestación? Nosotros los 3 días estamos cansados. 11 meses y medio. Durante 11 meses y medio se organizaron ellos para ayudar al que tenía carrito, porque tenía caballo, porque tenía para llevar gente, pero durante 11 meses y medio, hasta que no se cayó la ley en Montgomery, que segregaba los buses, no volvieron a utilizar. Por supuesto, pusieron de su parte los dueños de los buses, porque ese es el poder de la gente. Porque el poder no lo tiene el banquero, el poder lo tenemos los que debemos. Porque si todos los que debemos decidimos no pagar, se quiebra el banquero. Que es lo que está intentando Grecia ahora, ¿no? Diciéndole a la Unión Europea, dice, ojo, es que les va peor si no pagamos. Y podemos no pagar. Entonces negociemos, hagamos pasitos. Y ahí está la negociación, lo que hizo Argentina a principios del siglo XXI, cuando decide no pagar la deuda. Ahí mismo todo la Banca Multilateral llegó a hablar con Argentina. Sí, lo que ustedes quieran, en las condiciones que ustedes quieran. Porque este poder lo tiene los que deben. Entonces, el poder de la gente. Tenemos más poder de que nos piden. No hay cura sin feligreses. No hay papás sin hijos. No hay maestros sin alumnos. El poder está realmente en la periferia, pero nos han educado a creer que el poder está cerca. ¿Sí? Cambiar esa perspectiva, estamos cambiando esa perspectiva. Para mí es muy importante mostrar estas fotos porque es una forma de que veamos que ya está sucediendo, que no es un cómic, que es gente de carne y hueso que está haciendo estas cosas. Estamos reconstruyendo el antropocentrismo y estamos construyendo nuevas éticas. Estamos transformando la ética del bien y del mal por la ética de la vida.
decidamos qué es bueno o es malo, porque eso depende de dónde se vive. ¿Sí? La ética nueva es la ética de la vida, la protección de la vida, lo conveniente o no conveniente para la vida. Y fíjense, si nosotros logramos montar y enseñar a nuestros niños y crear esa lógica colectiva de la ética de la vida, muchas de las lógicas que están hoy hegemónicas se van a derrumbar como se derrumbó el muro de Berlín. Por supuesto, hombres y mujeres en el mundo entero. Miren, para que vean el poder de la fragilidad. No sé si se sabe esa historia. Los ecologistas y medioambientalistas empezaron en la década del 70. Antes había gente que tenía pensamiento ecologista y todo eso, pero como grupos, como lucha, empieza en la década del 70. Nadie se los tomaba en serio, todo el mundo decía, esos son marihuaneros. Como son marihuaneros, entonces hablan del equilibrio con la naturaleza. Nadie se los tomaba en serio, unos hombres y unas mujeres, en el mundo entero, en todas partes, que se dan cuenta de que si seguimos como vamos a acabar con lo que nos sustenta en el planeta. El poder de la fragilidad. Hoy no hay ninguna cumbre de los que se llaman así mismos los poderosos de la tierra donde no se toque ese tema. No hacen mucho. Producen declaraciones y pendejadas de esas que no sirven para nada. Pero nos estamos empezando a dar cuenta de que respetar el planeta pasa por nuestros actos cotidianos. Por reciclar la basura de la casa, por cuidar el agua, ¿sí? Por enseñar nuevamente a sacralizar el planeta. En eso nos están enseñando, por supuesto, mucho nuestros hermanos mayores, que ya nos dicen hermanos menores, ¿sí? Los indígenas nuestros y los indígenas del mundo entero tienen un respeto que no han perdido, ¿sí? Por el entorno. Sigue siendo sacralizado, necesitamos volver a sacralizar nuestros espacios. Sacralizar nuestros espacios pasa por proteger nuestros espacios. Y bueno, todo lo que ellos supone que podríamos poner muchos ejemplos, pero no tenemos tiempo. Estamos construyendo nuevas formas organizativas, con estructuras más horizontales y con liderazgos colectivos. Ejemplos. ¿Alguien sabe de aquí quién es la lideresa del movimiento feminista en el mundo? No, primero. ¿Alguien sabe quién es el líder o la lideresa del movimiento ecologista y medioambientalista en el mundo? Una nueva lógica organizativa que consiste en que cada uno de nosotros y nosotras hace lo que tiene que hacer, o sea, hace uso de su pequeño poder. Y entonces uno ve que hay muchachos y muchachas que se están organizando en Colombia, en Bogotá, para proteger los humedales y para crear conciencia de protección de los humedales. No sé si alguno de los que están aquí, o alguna de las que están aquí, forman parte de esas movilizaciones, diríamos, que son movilizaciones donde ¿quién es el líder de eso? ¿No? Muchachos y muchachas como ustedes, sí, como cualquiera, que toman la decisión de hacer uso de su pequeño poder para transformar el mundo que le tocó. Porque a uno siempre le enseñan que quiere cambiar el mundo, pero normalmente es el mundo de los otros. El de uno no, porque el de uno está bien. Si uno cree que el mundo de uno está bien, entonces uno ve gente, hombres, que tienen unos discursos maravillosos sobre la transformación del mundo y le pegan a las mujeres y a los hijos de la casa por la noche. O sea, quieren transformar el mundo, pero su mundo sigue igualito. Por eso, el mundo no cambia, aunque muchos quisiéramos cambiar. Porque no cambiamos el mundo que nos toca. Ese es nuestro poder. Nuestro poder es transformar el pequeño mundo que nos tocó. Yo no puedo cambiar el mundo en Afganistán, porque es posible que me muera si vivo en Afganistán. Pero a veces por desear que se acabe la guerra en Afganistán, se me olvida que tengo guerras en mi casa que podría gestionar de siguiente forma. Y todos queremos la paz en Colombia.
que la hagan los otros. Nosotros no nos vinculamos. Eso es lo que nos están enseñando esas nuevas formas organizativas, esas estructuras horizontales. Y fundamentalmente, muy importante de estas nuevas movilizaciones es que es el encuentro de los diversos. La diversidad nos está explosionando en la mano para deconstruir los unanimismos. Hoy vemos que la diversidad es una condición de la vida, ya no es tolerancia. Esa es la palabra, esa palabra viene sacada del diccionario de la Real Academia de la Lengua. Yo te tolero. ¿Qué significa yo te tolero? Yo te soporto. O sea, en un alto grado de calidad cristiana permito que vivas. Porque soy tan bueno que hasta estoy dispuesto a permitir que vivas. No, eso no enseña la vida. La vida no enseña tolerancia con la diversidad. La vida ni siquiera enseña respeto por la diversidad. La vida enseña necesidad de la diversidad. O sea, lo que nos estamos dando cuenta es que cuando hemos acabado con la diversidad, se amenaza la vida. Monocultivos. Cuando acabamos con la diversidad, se amenaza la vida. Y entonces hoy están explosionando las diversidades sexuales, las diversidades medioambientales, las diversidades de las semillas. Nuestros campesinos están haciendo una lucha muy importante por conservar la diversidad de las semillas, porque todas estas industrias de las semillas lo que van a terminar destruyendo es la diversidad de la vida. Y entonces, en estos movimientos nos hemos encontrado los diversos. Entonces, en los grandes encuentros de los grupos antiglobalización que han encontrado los feministas y las feministas, porque nosotros también podemos ser feministas. Es decir, mejor dicho, es una razón de orgullo que los hombres seamos feministas, quiero decir. Y nos hemos encontrado con todas las luchas del mundo. Y sin abandonar nuestras propias luchas nos hemos sentido potentes en esos encuentros. La violencia, empezamos a deslegitimar la violencia primero de la guerra, por supuesto. Y las violencias empiezan a hacernos sentir vergüenza. O sea, la violencia que ejercitábamos sobre los enemigos se construían películas épicas. ¿Sí? Entonces se han hecho películas de cómo los aliados bombardeaban Dresde para acabar con los malos que eran los nazis. Nunca nos han contado en esa película que murieron 70.000 personas quemadas, todas desarmadas y civiles en Dresde. Y eso hicieron los buenos. Echaron bombas sobre las estaciones de gasolina de Dresde. Incendiaron, volvieron la ciudad un incendio generalizado. Se calcula que entre 60 y 70.000 personas murieron quemadas ese día. Y ya no si hablamos de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Entonces la violencia empieza a producirnos vergüenza. Este muchacho es una foto de un muchacho en la plaza de Cataluña, de los indignados el día que la policía decide sacarlos de la plaza de Cataluña. Y ninguno le respondió a la policía. Y este muchacho, con las manos untadas de sangre, de su propia sangre, porque lo descalabraron, se le está poniendo en frente para que sienta vergüenza de su propia violencia. Fue lo que acabó con la guerra de Vietnam, cuando los norteamericanos descubrieron la matanza de My Lai y descubrieron las deformaciones de los niños y las niñas por el agente naranja y vieron a la niña aquella quemada con napalm, empezaron a sentir vergüenza de su guerra. Y en menos de 5 años la guerra estaba acabada, cuando nadie pensaba que Estados Unidos pudiese salir derrotado de Vietnam. La guerra empieza a producirnos vergüenza. El régimen de la apartheid empezó a caerse el día que los niños y las niñas de Soweto se movilizaron en contra de la educación bantú y la policía disparó sobre ellos, matando entre 200 y 300 niños y niñas. Y eso produjo tal vergüenza
de humanidad que se empezó a derrumbar el régimen de la batalla. Fíjense que es una lógica distinta. No es una lógica de que yo acabo con el enemigo y entonces triunfo. No. Es una lógica que también transforma al enemigo. Decía Gandhi, los ingleses también necesitan ser transformados. Y les ponía su violencia delante como un espejo para que sintieran vergüenza de eso. Ese es otro signo de los tiempos. Por supuesto, este muchacho, un vendedor de frutas en Siracusa, en Túnez, que la policía todos los días le quitaba su fruta con el que subsistía él y su familia, hasta que, desesperado, se echó gasolina encima enfrente de la estación de policía y se perdió por él. En menos de un mes, produjo tal indignación ese acto de violencia que se escondía detrás de este muchacho hermano, que en menos de un mes estaba por fuera del dictador que llevaba más de 20 años y no nos sacaban la bala. Le robaron la legitimidad, le chuparon la legitimidad y no tuvo más remedio que irse, porque el poder está en la gente, no en los que se dicen los poderosos de la tierra. Por supuesto, desmitificación de las verdades de los poderosos. Toda la movilización de no en mi nombre en contra de la guerra de Vietnam y toda la vinculación de los veteranos de guerra como pacifistas. Cantidad de gente que se movilizó en el mundo para decir, mire, usted tiene el poder para hacerlo, pero usted no cuenta conmigo. En mi nombre no. Eso empezó por unas 20 o 30 personas, intelectuales, artistas, norteamericanos, que le escribieron una carta a Bush diciendo, mire, cuando iba a invadir Afganistán, le escribieron una carta diciendo, mire, señor Bush, usted puede hacerlo, porque tiene cómo hacerlo, pero en mi nombre no. En mi nombre no. 20 personas. Cuando Bush iba a Libia, millones de personas en el mundo entero se movilizaron diciendo, en mi nombre no. Fíjense la fuerza que tiene decirle a los poderosos, se mueve conmigo. En mi nombre no. Hay mucha gente que dice, pero ¿de qué sintió si de todas formas Estados Unidos invadió Irak? Una guerra que nació deslegitimada. Y sobre todo, se atentó contra el símbolo de que el poderoso es bueno. Porque se demostró ante el mundo que el poderoso miente. Y eso deslegitima el símbolo, cambia la significación. ¿Me explico? No solamente los que se movilizaron por grandes multitudes, sino también los hombres y mujeres que pusieron en su Facebook, utilizamos las redes sociales para decir, yo no puedo estar allí, pero yo también quiero decir, en mi nombre no. En mi nombre no. ¿Quién organizó esto? No sabemos. Es una lógica de organización distinta a la que nos imaginamos. Uno siempre cree que una marcha tiene que tener un líder, cabeza, que convence a la multitud. ¿De dónde salieron los cacerolazos cuando sentimos indignación por lo que estaban haciendo nuestros campesinos de Boyacá? ¿Quién nos convocó? No, nos convocó la indignación, nos convocó el sentirnos parte de él, nos convocó la solidaridad que sentimos con el otro, nos convocó el sentir como propio el dolor del otro. Fíjense, es una nueva lógica que está transformando esta calidad cultural de nuestro planeta. Estamos también deslegitimando las violencias cotidianas, ¿cierto? Las mujeres han sido fundamentales en eso. Las mujeres dijeron, la paz no es un asunto de la política, la paz es un asunto de lo privado, porque es en lo privado y en las relaciones de la vida cotidiana donde aprendemos a matar, aprendemos a legitimar nuestras violencias, aprendemos a creer que nuestras violencias son las violencias buenas. Y entonces las mujeres dijeron, no, es que donde se reproduce el patriarcalismo, que es el papá de la guerra,
es en las relaciones cotidianas. Por lo tanto, tenemos también que transformar las relaciones cotidianas. Ese es nuestro poder. La ventaja de las transformaciones culturales es que las transformaciones culturales suceden en la vida cotidiana. No se puede transformar una cultura por decreto de ningún presidente de la República. Ese es nuestro poder. Y por supuesto, empezamos a entender la violencia como virtud social. Estamos reconstruyendo el patriarcalismo machista con nuevas masculinidades y nuevas feminidades, ya hablamos de eso. Visibilización de sexualidades hegemónicas, que no es que ahora aparecen, es que ahora empiezan a tener carta de ciudadanía y empezamos a entender que forma parte de nuestros derechos descubrir nuestras propias orientaciones sexuales. Todavía nos falta mucho, ¿sí? Hay gente que dice, no, yo soy muy comprensivo con las nuevas orientaciones, pero no, a mí me pasa de manera vivo. No, yo hasta entiendo que digo la vecina, ¿cierto? Todavía no. Esas son pequeñas pruebas que nos podemos poner para ver qué tanto estamos cambiando. O sea, si nosotros nos hacemos esas preguntas, nos testeamos un poquito, nos vamos a dar cuenta de qué tanto estamos nosotros transformándonos y vamos a plantear nuevos retos, porque se trata de eso. Es un cambio, además es un cambio que no es un cambio violento. Solamente cambiamos amorosamente, porque los seres humanos por las malas que reino de los cielos. No nos gusta nada por las malas. Sin embargo, seguimos creyendo que por las malas sirven. ¿No? Entonces, en eso nos tienen que ayudar los hombres, las mujeres, un poquito y muy amorosamente, no enrostrándonos. Porque si nos enrostran nuestro machismo, pues uno se afirma en él. Si lee tanto que habla, con tanta basura que echa, y no sé qué, no sé cuánto, dice, sí, ¿y qué? ¿Y qué? En cambio, si a uno se le acerca por detrás y le dicen, uno no se siente agredido. Y uno, el cambio tiene que ser fluido, tiene que fluir, no es a las malas. Todas estas transformaciones tenemos que aprender el poder político del amor. El amor es la palabra tan desgastada y tan deteriorada, diríamos, pero creo que hay una nueva, estamos empezando a reflexionar nuevamente sobre la capacidad política del amor. El amor no es estar de acuerdo con el otro o con la otra, es saber entender las razones del otro y de la otra. O sea, no es comulgar con el otro y con la otra, pero sí saber entender sus razones. En 1992, cuando Sudáfrica estaba estallado en una guerra civil, los africanos, que eran como la extrema derecha, tenían el dinero y las armas y los hombres dispuestos a incendiar Sudáfrica. Y Mandela se averigua quién era, porque la lógica de la guerra es el liderazgo único, ¿no? Se averigua quién era el que estaba liderando eso con el general Villoro y lo llama. Y un periodista, John Carty, eso recuerda de la sonrisa de Mandela, siempre llama la sonrisa de Mandela, se pone a averiguar qué fue lo que pasó allí. Y lo entrevista al general, ¿qué pasó? Dice, mire, yo llegué donde, muy sorprendido de que se hubiera invitado a Mandela a reunirme con él, era mi amigo. Yo llegué y lo primero que me dijo es, ¿qué quiere tomar? Entonces yo le dije que un té y él me lo sirvió. Me preguntó que si con azúcar o sin azúcar. Yo le dije que con azúcar y él mismo me le echó el azúcar. Lo único que le faltó fue revolverlo. Y luego se sentó conmigo y empezó a decirme de cómo entendía las razones de mi lucha. Ese detalle hizo que el general Villoro saliera y desarticulara la guerra que tenían ya preparada para incendiar Sudáfrica. La ley de influencia sutil.
un acto profundo de comprensión del otro, que no significa que Mandela le diga, no, malditos ustedes como los han oprimido. Sí, o sea, entender al otro, las razones del otro, no es comulgar con las razones del otro, pero es un gesto distinto a si Mandela hubiera traído preso, ¿sí?, a este hombre, y le hubiera dicho a ustedes que llevan tanto tiempo matándonos tal por cual, ese hombre hubiera salido de allí con más razones para su guerra. Es una lógica distinta que toca entrar, como empezar a entender, ¿cierto? Bueno, estos hombres y mujeres del mundo entero. Entonces, ¿cómo a esa cultura hegemónica le estamos construyendo salidas creativas? Las salidas creativas no son en lógica de oposición, ¿sí? Porque si son en lógica de oposición, componemos nuevamente los dualismos. Es en lógica creativa. Tenemos que sensibilizarnos con percibir eso que sucede, porque uno normalmente no lo ve. Y lo que uno no ve, cree que no existe. Porque los seres humanos no creemos en lo que vemos, vemos lo que creemos. O sea, nuestras creencias nos hacen ver la realidad de determinada forma. Por lo tanto, cambiar nuestra forma de ver la realidad es empezar a cambiar el mundo. Es empezar a cambiar esta realidad, no por bondad. Esto no es una cosa de tan bueno nosotros, queremos montarnos para transformar el mundo. Uy, qué bondado soy, qué bueno soy, qué líder soy. No, es un problema de sobrevivencia. Como vamos mal. Tenemos que transformar la competencia por la solidaridad. Entonces vamos a tener que ser muy creativos inventándonos juegos donde la gente es solidaria, donde la gente aprende a colaborar, no a competir. No, con eso no estoy diciendo que es satanizar la competencia, no, tampoco, porque entonces volvemos y creamos otro dualismo. No, es también enseñar a colaborar. Y eso es lo que fundamentalmente hacemos nosotros, porque los cambios culturales suceden en los espacios de la vida cotidiana, como les decía, ahí está nuestro poder, y eso es lo que intentamos hacer en Belposta, favoreciendo nuevas relaciones de poder. Todas las normas de Belposta son decididas en la Asamblea General, con la participación de todos y de todas. Cada que hay un problema, no se hace una votación primero, porque en Belposta los problemas son oportunidades de aprendizaje, no son problemas. Entonces la gente se va a conversar con sus grupos qué es lo que está pasando y cómo pueden plantear soluciones. Y a la semana siguiente llegan con diferentes propuestas y entre todos deciden cuál es la mejor salida. Entonces las normas no son definitivas, las normas pueden cambiar, porque si hoy decidimos una cosa y dentro de 15 días vuelve y sale un problema, pues entonces el alcalde dice, esa solución no nos sirvió, busquemos otra, y vuelve y empieza el proceso, y vuelve y cambia la norma. Las normas no tienen por qué hacer que eso, no tiene por qué supeditar la vida. Las acciones de la experiencia educativa todas tienen que ver con esto, con descubrir el sentido de lo común. Entonces hacen el pan, colaboran con la elaboración de los alimentos, con la huerta, con el cuidado de todo lo que tiene que ver con las cosas comunes. Porque transformar es hacer, no decir. Discursos hay en el mundo. Si el discurso transformara el planeta, este planeta sería el planeta ideal, porque habría 100 kilos con discursos. Los discursos no transforman la realidad, lo que transforman la realidad son las acciones. ¿Sí? Entonces, nuevas relaciones entre los géneros, superando las discriminaciones. Discriminaciones, todos los muchachos llegan a la experiencia llenos de discriminaciones, esa es la cultura que nos ha hegemonizado. Entonces, discriminaciones de sexo, discriminaciones de raza no, de etnia, discriminaciones de color de piel, discriminaciones de todo tipo de discriminaciones. Y la convivencia es la que se encarga, diríamos,
de ir mostrando que esas discriminaciones no son naturales, que se pueden cambiar. Esto que les decía, más solidaridad y menos competencia, visibilizando el poder de los trámites. Los niños y las niñas tienen sus propios espacios deliberativos para que los adolescentes, que son los fuertes en el mundo de los muchachos, ¿cierto?, no les roben el poder a los niños, porque los niños se sienten intimidados por los adolescentes. Entonces, cuando uno es adolescente, todos hemos sido, ¿cierto?, uno es un poco avasallador, ¿no?, porque tiene miedo. Como tiene miedo y no sabe quién es, pues entonces es muy avasallador. Entonces, crear espacios para los niños y las niñas, para que ellas traten sus situaciones, diríamos, desde su perspectiva, haciendo de los problemas oportunidades de aprendizaje, por decir que no hay problemas. Todo lo que sucede nos está enseñando algo. No hay problemas, no hay conflictos, o sí hay conflictos, pero los conflictos nos enseñan y por lo tanto de ellos podemos aprender. ¿Sí? El arte es un elemento fundamental para estimular la creatividad. Y como necesitamos ser profundamente creativos para imaginarnos el mundo que no existe, porque es que el mundo que no existe no es una copia del que hay. Imaginárselo supone estimular nuestra creatividad. El arte es un estimulador impresionante de la creatividad colectiva. Por supuesto, aprendiendo a respetar y a convivir con la naturaleza, deconstruyendo el antropocentrismo en la vida cotidiana, ¿sí?, y entregando a los jóvenes la oportunidad de construir sus propios mundos. ¿Sí? No el mundo a la medida de los adultos o los muchachos haciendo el mundo como lo hacen los adultos, no, es a su medida, ¿sí?, con sus propias características, con sus propios problemas y sus propios retos. Bien. ¿Alguna pregunta, inquietud, manifestación? Ustedes no me han quitado la